Oh, ¿qué pasó, gente? Estamos en Fin Fan Fun Decks. Y estaba mirando qué deck me podría montar en la vida real, pero que diera asco. Y que la gente cuando lo viera me mirase mal, hasta que encontré el comandante perfecto para ello, y es Ketramose. Me encantan los comandantes Orzhov. Mi primer comandante fue Brenna, y le tengo mucho cariño al mazo, porque lo monté como puro baremesas y ganar con el propio comandante, además de ser con mucho politiqueo. Así que vamos con el deck. Aquí tenemos a Ketramose de New Dawn. Es un dios que cuesta 3 y una 4/4 que tiene amenaza, lifelink e indestructible. No puede atacar o bloquear a menos que haya 7 o más cartas en el exilio. Y dice que siempre que una o más cartas vayan al exilio desde el cementerio o desde el campo de batalla, durante tu turno, robas una carta y pierdes una vida. La habilidad es sencilla, pero lo que más me encanta es que tiene las habilidades de amenaza, lifelink e indestructible. Eso es brutal, y encima por coste 3. Está de locos esta carta. La única manera de acabar con ella es mandándola a mano o al exilio o anulándola por completo. Pero ya veréis que esta carta no es tan fácil escaparse de ella. Y ahora vamos a ir con las criaturas que considero que se ajustan al mazo. Recuerda que si tienes alguna recomendación o mejora que consideres, no dudes en escribir en la caja de comentarios. Siempre viene bien una aportación que no haya incluido en el mazo y que puede ser incluso mejor. Así que comenzamos. Tenemos esta carta que vuela y dice que cuando entra en juego y cuando muera, exilia el permanente objetivo. Eso significa cualquier carta en juego, incluidas las tierras. Nos viene de verlas. ¿Por qué? Porque al final te diremos los combos que podemos hacer con este mazo. Quédate hasta el final del vídeo para que veas los combos locos que podemos hacer, o si quieres ir directamente al final, para adelante, mi niño. Esta carta la incluimos porque no hay nada mejor que decir pierdo 2 vidas, yo gano 2 vidas y el rival, ¿por qué? Porque tengo a Kambal, y más cuando se empiezan a contener entre ellos y tú dices pierdo 2 vidas, yo gano 2 vidas, pierdo vidas, yo gano 2 vidas. Qué gustazo dar hacer eso. Y tú que me estás viendo, ¿qué es lo que más te gusta cuando fastidias a tus rivales? Déjalo en la caja de comentarios. Esta carta la añadimos porque tiene volar y vigilancia. Si la exilias, gana 2 vidas y Scry 2. Y siempre que una criatura legendaria ataque o no sea bloqueada, como Ketramose, si Xenu está exiliada, la pones en juego atacando. Y si os fijáis, aparecen las pirámides de Egipto, y Ketramose tiene esa temática, pues mejor aún. El Feridar, porque cuando entra en juego exilias otro permanente y vuelve al juego al momento. Una carta bastante simple, pero que puede generar un combo infinito que se explicará al final del vídeo. Esta carta para cuando vayas a convear, nadie te lo impida y ya puedes sentenciar la partida. Esta carta porque nos permite ganar una vida cada vez que una criatura no entra en juego, y cuando una criatura muere, cada oponente pierde una vida. Esta carta para ganar vidas y que los oponentes pierdan igual al coste de devoción a negro. ¿Por qué necesitamos ganar vidas? Porque nuestro comandante nos hace perder vidas cada vez que exiliamos algo. Hay que contrarrestar eso, si no somos blanco fácil. Atreos, indestructible, no es criatura hasta que tu devoción de blanco y negro sea 7. Al comienzo de tu paso final pones un contador de monedas sobre una criatura, y cuando dicha criatura muera o vaya al exilio con dicho contador, regresará bajo tu control. Muy buena la carta, la verdad, para estar jodiendo a los oponentes. Valgabot, buenísima también, aunque es cara de sacarla. Si una carta que no controlas fuera del cementerio desde cualquier parte, se exilia, y durante tu turno puedes jugar las cartas exiliadas mientras Valgabot está en juego. Y si castas el hechizo, pagas vidas igual al coste de maná en vez de pagar maná. Además, es una 9/9 con volar, lifelink y guard. Sacrifica 3 permanentes que no sean tierra. Muy pero que muy buena. Esta carta porque exilias una criatura de un cementerio que haya sido puesta este turno y creas una copia de ella, excepto que es una pesadilla, y luego exilias todos los tokens de pesadilla. Si no, estaría demasiado roto. Tiny Bones, siempre que uno oponente descarta una carta, se exilia con contador de alijo, y durante tu turno puedes castear las cartas con contador de alijo desde el exilio. Además, si pagas 4, cada oponente descarta una carta. Buenísima. Esta carta por el rampeo y el robo que te permite. Esta carta para barrer mesa haciendo -2/-2 a cada criatura de los oponentes. Además, siempre que una criatura que controla un oponente muera, ese jugador pierde 2 vidas. Muy buena. Esta carta porque cuando entra en juego exilias una criatura que no sea ángel y luego entra en juego, esencial para el combo que queremos hacer. Esta carta porque siempre que una criatura tuya muera, la regresas a la mano al final del turno, y si una criatura del oponente fuera a morir, se exilia. Esta carta que además de exiliar
exiliar cartas de los oponentes cuando fueran a ir al cementerio desde cualquier parte, puedes castear una carta de esas sacrificando esta carta y jugarla de gratis. El perrito este que tiene flash y cuando atacas exilias un permanente y al final del turno la regresas al juego y si era un permanente tuyo le pones un contador +1/+1 sobre esta carta. Esta carta la añadimos porque al comienzo del combate exilias una carta de cualquier cementerio, tiene adaptar 2, si pagas el coste le pones 2 contadores +1/+1 y siempre que se ponga contadores sobre esta carta pones en juego cualquier carta exiliada por Emperor of Bones con un contador de Finality. Gana prisa y se sacrifica al final del turno. Esta para exiliar 2 artefactos o 2 encantamientos o para buscar una añadidura descartándola. Esta porque siempre que una criatura que tú controles entra en juego ganas una vida y si pagas 5 exilias una criatura y la regresas de nuevo. Esta porque siempre que entra en juego o ataque exilias una carta del cementerio y si es una criatura cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y si se hace de noche, cuando entra en juego o ataque, exilias hasta 2 cartas y si son criaturas, haces que cada oponente pierda 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Muy buena. Esta carta la incluimos porque cuando entra en juego o haga daño de combate a un jugador, exiliamos un permanente y su controlador lo puede volver a castear. Y siempre que alguien castee un hechizo desde cualquier parte menos de su mano, robas una carta. Esta carta la incluimos porque así se piensan 2 veces en atacarte, ya que cada vez que te ataquen por cada criatura, que pague 2. Le ponemos un impuesto por atacarnos. Esta para ganar vidas cada vez que entra una criatura en juego. Esta porque cuando entra en juego el oponente objetivo pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Y al final del turno puedes exiliarla. Y si lo haces regresa al juego en tu siguiente mantenimiento. Además de tener prisa. Es buena para tocar las narices. Esta para rampear y buscarnos tierras. Esta para cada vez que una criatura tuya entra en juego. Cada oponente pierde una vida y nos abre la posibilidad de combo. Esta porque podemos exiliar cartas de los cementerios y le pones un contador +1/+1 además de que es un equipo. Y si se lo equipas a Catramose, obtiene +1/+1 por cada carta exiliada con Leon Sash. Muy buena. El Snore para que se activen 2 veces los triggers de cuando entra en juego y para joder a los demás y que no se activen los triggers de cuando entra en juego. Me encanta esta carta. Esta para rampear y buscarnos tierras, pero si otro oponente tiene más tierras que tú, se activa nuevamente pudiendo buscar 2 tierras y ponerlas en juego. Es buenísima. Esta para ganar vidas como Soul Warden. Esta para exiliar permanentes de coste 4 o menos y tocar las narices. Ahora vamos con los Planeswalker. Y en esta parte tenemos a The Eternal Wanderer, que solo la puede atacar una única criatura y tiene +1. Exilias un artefacto o criatura y regresa al final del turno de su controlador. 0. Creas un Samurai 2/2 con doble strike. -4. Cada jugador elige una criatura que controla y el resto se sacrifica para barrer mesa. Y por último tenemos a Kaya, que dice +1. Exilias hasta 2 cartas de un cementerio y ganas 2 vidas si se ha exiliado una criatura. -1. Exilias un permanente que no sea tierra de 1 o menos para exiliar el Swordling del enemigo. -5. Kaya hace daño a un jugador igual al número de cartas exiliadas que controle ese jugador y tú ganas esa misma cantidad de vidas. Es decir, como nuestro mazo es de exiliar, imagina que tu rival tiene 30 cartas exiliadas, pues 30 de daño y tú ganas 30 vidas. Maravilloso. Ahora vamos con los artefactos. Y en los artefactos tenemos esta carta que hace lo mismo que el Snore. Se activan 2 veces los triggers de cuando entra en juego. Esta carta para proteger a tu comandante y darle prisa. Esta para exiliar una carta de un cementerio. Y si sacrificas este artefacto, pones cada criatura exiliada por Ghost Vacuum en el juego bajo tu control. Además de ser 1/1 cada una y encima vuelan. Está de locos. La reliquia de Progenitus para exiliar cementerios y tomar una carta. Esta para estar exiliando y regresando a una criatura al final de tu turno, activando las cartas de cuando entran en juego. Esta para exiliar criaturas de los oponentes y exiliar el cementerio de un jugador al sacrificarla. Este vehículo para exiliar hasta 2 cartas de un cementerio cuando las giras, y tanto la fuerza como la resistencia es igual al número de cartas exiliadas con ella. Ahora vamos con los encantamientos. En esta parte tenemos Rest in Peace para exiliar cartas y cementerios. Como veis, tenemos muchas cartas de estas. Os estaréis preguntando por qué tanta carta que hace lo mismo. Pues añadimos todo eso porque gracias a nuestro comandante estas cartas son un motor de robo y a la gente no le gusta que estén estas cartas en juego. ¿Por qué? Porque el único que se beneficia del exilio eres tú y los demás no, lo cual te conviertes en el objetivo número 1 de la partida. Créeme que cada vez que veo a alguien con cartas que exilian cementerios o cartas en general, le tengo mucha manía. El Prezi es el primero que hace esa machangada y la próxima vez le voy a tupir. Esta carta, igual que el artefacto que mencioné antes, para exiliar y que regresen otra vez al juego las criaturas, aunque este es mejor
mejor porque te permite hacerlo con artefactos incluso. Esta porque si la tienes en la mano inicial, la sacas automáticamente al juego y exilia a los oponentes sus cartas. Esta para que las criaturas de los oponentes entren girados, además de que siempre que una criatura de un oponente entra en juego, ganas una vida. Esta para estar robando 2 cartas cada vez que empieza tu turno a costa de perder una vida. Esta como impuesto para que no te ataquen y si atacan que paguen 2 manás por cada criatura. Esta lo mismo que la autoridad de los cónsules, pero esta hace que los artefactos también entren girados. Así que si te sacan un Sol Ring, pues le jodes esos 2 manás extras que se iba a añadir. Esta carta para que si una criatura o Planeswalker fuera a morir o ser exiliada, regrese al juego como si nada. Ahora vamos con los conjuros del mazo. En esta parte tenemos esta carta que es una Win Condition, que si la casteas 2 veces de mano, ganas el juego. Y si la primera vez, ganas 7 vidas y pones la carta en el top 7 del mazo. El adiós para exiliarlo todo. El mejor barramesas del juego, lo amo. Y por último, el Sunfall, para exiliar a todas las criaturas y tener un incubar X igual al número de criaturas exiliadas con el Sunfall. Ahora vamos con los instantáneos. En esta parte tenemos esta carta que exilia un permanente que no sea tierra y pierde 3 vidas. Esta para exiliar a una criatura y que gane vida igual a su fuerza. Esta para prevenir todo el daño que te fueran a hacer a ti y por cada un punto de daño prevenido sacas un Titicoca 2-1 con volar. Esta para exiliar y regresar una carta al momento, al igual que esta, aunque se recastea de gratis al comienzo del mantenimiento una única vez más. Esta porque te permite sobrevivir un turno, ya que tu total de vidas no puede cambiar y tus permanentes ganan Hexproof e indestructible y lo puedes jugar de gratis sacrificando una criatura blanca. Esta porque exilia un permanente con coste de 4 más. Esta porque exilias una criatura y su controlador se busca una tierra. Esta porque le exilias una criatura o Planeswalker y puedes jugarla por coste 2 a cambio de darle a un oponente una carta. No hace falta que sea el mismo, sino que se la puedes dar a otro tranquilamente. Esta carta porque te libras de un barramesa, ya que exilias todas tus criaturas y las regresas al final del turno. Esta para exiliar un permanente monocolor. Esta para exiliar una carta del cementerio y si ha sido una criatura ganas 3 vidas y si no robas una carta. Y tiene escapar, que significa que si exilias 5 cartas de tu cementerio y pagas 4, la vuelves a jugar nuevamente. Y en cuanto a tierra, si pierdes de maná, que cada uno añada lo que le convenga. Eso sí, tengan en cuenta esta tierra que exilias del cementerio de un oponente cuando entra en juego. Esta, porque como tienes un comandante que es motor de robo, te permitirá tener mano infinita, lo cual es un alivio. Esta carta para darle imbloqueable a tu comandante, aunque ya tiene amenaza, pero no está de más ganarle por daño al comandante. Ahora vamos con los combazos. Primer combo, Felidar Guardian más Restoration Angel. Igual combo infinito de cuando entra en juego. Tienes el Felidar en juego y casteas el ángel. Cuando entra en juego, exilias el Felidar y regresa. Cuando Felidar entra en juego, exilias el ángel y regresa. Y así sucesivamente sin parar. Sencillo el combo, pero adivina qué. Si añadimos este zombie que dice que cuando una criatura tuya entra en juego, cada oponente pierde una vida. Con el Felidar y el ángel entrando en juego y exiliándose entre ellos sin parar, finisheas a los demás. Un buen combo, la verdad. Pero ojito, ojito, que tenemos un combo mejor, aunque más complejo, pero más devastador moralmente. Segundo combo, Felidar Guardian más Restoration Angel, más Elesnor o Panharmonicon más Ashen Rider. Y tú que me estás viendo y dirás, ¿qué? Y yo sé. El combo devastador. Requiere más piezas, pero es lo peor que puede existir. Tienes en juego el Ángel, Rider y Elesnor. Por ejemplo, aunque Panharmonicon hace lo mismo, casteas el Felidar, entra en juego. Como tenemos a Elesnor, te activas 2 veces la habilidad de exiliar una criatura y luego regresarla. Exilias el ángel, exilias Ashen Rider. Regresa al juego. Cuando entra en juego, ordenas la pila, activando primero Ashen Rider, exiliando 2 permanentes del oponente. Y luego activas el exilio del ángel, exiliando Ashen Rider y Felidar, haciendo que vuelvan otra vez y volviendo a ordenar la pila, activando primero Ashen Rider, exiliando 2 permanentes del oponente y luego activas el exilio del Felidar. Y así sucesivamente hasta exiliarlo todo, siendo tú el único que tiene permanentes en juego y tus rivales no. A eso se llama dar asco. Bueno gente, con esto terminamos este deck exiliador y desmoralizador. ¿Qué os ha parecido? Déjalo en la caja de comentarios y danos tu opinión. Capaz y consigues que dé mayor asco incluso con tu aportación. Seguro que alguna carta se habrá escapado. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, que eso nos ayuda bastante, aunque no lo creáis. Dale like y chao pescado.